Buenos días a todos. Doy gracias a Dios por permitirme nuevamente compartir el estudio de su palabra con todos ustedes. Hoy continuamos con el tema general, viviendo en esperanza en un mundo quebrantado. En las sesiones anteriores estudiamos la base de nuestra esperanza, la expresión de nuestra esperanza, el testimonio de nuestra esperanza y la última fue la durabilidad de nuestra esperanza. Hoy nos vamos a concentrar en el gozo que brota de nuestra esperanza. Oremos. Señor, pedimos que seas tú con nosotros en esta mañana, que abras nuestras mentes, que abras nuestro entendimiento, Señor, y nuestro corazón, para que esta lección quede grabada, Señor, en nuestros corazones y podamos ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu palabra cada día, para que tú seas glorificado en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo y te damos gracias. Amén. Antes de comenzar con el tema, vamos a definir dos términos muy importantes: el gozo y la esperanza. El diccionario secular define como gozo aquella alegría o emoción que es favorable o deseable, mientras que el diccionario bíblico define el gozo como el estado de deleite y bienestar que resulta de conocer y servir a Dios. Es fruto de una relación correcta con Dios. Ahora, la definición secular presenta la esperanza como la confianza en que ocurrirá o que se logrará lo que se desea. Por ejemplo, esto se basa en un simple sentimiento. Juan tiene la esperanza de obtener ese trabajo. Es un sentimiento. Pero en contraste, la esperanza bíblica es la expectativa confiada de un resultado favorable bajo la dirección de Dios, debido particularmente a que Dios siempre ha cumplido sus promesas. No se basa en sentimientos, sino en el resultado de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. La idea del estudio es: sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. Esto se ilustra, por ejemplo, en la conducta de muchos soldados en el campo de batalla. Ante la amenaza de peligro, se protegen entre sí para salvar sus vidas. Así no se sienten solos ni abandonados. Al defenderse unos a otros, forman amistades tan o más fuertes que las que pueden existir entre los miembros de una misma familia. Para el cristiano, el mundo alrededor nuestro es el campo de batalla. Los momentos más difíciles no tenemos que pasarlos solos. En la batalla espiritual con repercusiones físicas, porque Jesús, cuando se encarnó, vino a la tierra como un ser humano, experimentó el sufrimiento que puede experimentar cualquier ser humano. No pecó, mas sin embargo el sufrimiento de él fue máximo, supremo, extremo. Así él puede entender nuestro sufrimiento y no estamos solo en la batalla. Él siempre está a nuestro lado. Y no solo eso, sino que garantiza la esperanza segura de la misericordia y la gracia de Dios, que nos protege en el momento adecuado. Como dije, el tema de hoy es el gozo que brota de nuestra esperanza. Y la idea central es que sufrir por Cristo puede profundizar nuestro caminar con Él. Aunque parece contradictorio hablar de gozo y sufrimiento en la misma relación, no es así. ¿Por qué no hay tal contradicción? Porque el gozo del cristiano no está directamente relacionado a la ausencia de sufrimiento. Está relacionado a la esperanza segura que brota de una relación con Jesucristo y su obra redentora. El apóstol Pedro, en su carta
primera de Pedro, le ha estado escribiendo a los cristianos que están siendo perseguidos. Y él los alienta recordándoles que aún Cristo sufrió de manera injusta por hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, triunfó y como consecuencia de su triunfo nos ha dado la victoria también a nosotros. Así también nosotros como cristianos, cuando sufrimos injustamente, vamos a tener el triunfo porque tenemos la esperanza segura de la vida eterna. Vamos a pasar directamente al pasaje de estudio. Es 1 de Pedro 4, 1, 2. Y nos pueden seguir en sus Biblias, en sus hogares. 1 de Pedro 4, 1, 2 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El apóstol nos enseña a aceptar la obra redentora de Jesucristo. No se terminan nuestros sufrimientos, no se terminan nuestros problemas, como muchas personas piensan que será. Al contrario, Él nos exhorta a entender que Dios tiene un buen propósito a través del sufrimiento y también nos señala cuál debe ser nuestra respuesta al sufrimiento. Al recordarnos que Cristo como ser humano ha padecido por nosotros en la carne es una referencia a la muerte de Jesucristo en la cruz. Padeció y murió injustamente para salvarnos a nosotros. Ahora Pedro nos desafía a seguir su ejemplo. ¿Cómo? Armándonos del mismo pensamiento. Como cristiano, armándonos, preparándonos como si uno fuera a la batalla. ¿Por qué? Porque, como dije, la vida espiritual incluye la realidad de una lucha espiritual y a menudo física, tan pronto damos ese paso de fe. Como criaturas nuevas comienza nuestra naturaleza caída a luchar contra las fuerzas del maligno también, y nosotros mismos a luchar con esa naturaleza caída. Por eso Pedro nos dice que tenemos que ser del mismo pensamiento. Toda acción comienza en el pensamiento, pues la mente dirige nuestras acciones, por lo que debemos pensar como Cristo, armados con su forma de pensar, no como nosotros pensábamos antes, aceptando no solo el sufrimiento, sino también la posibilidad de la muerte. Por lo que nosotros sometemos todo pensamiento obedeciendo a Jesucristo. Y aunque parezca imposible, podemos pensar como Jesucristo pensó. ¿Por qué? Nos dice 1 Corintios 2:16, ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? Por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo pensó Jesucristo? Su pensamiento fue en humildad, en obediencia y sometiéndose totalmente a la voluntad de Dios. Aunque sufrió persecución y muerte, demostró que se puede triunfar aún en medio del sufrimiento, aunque el sufrimiento conduzca a la muerte. De igual manera nos dice que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Nosotros como cristianos, al sufrir injustamente por seguir el ejemplo de Cristo, podemos terminar con el pecado. ¿En qué sentido? En el sentido de que ya el pecado no nos domina, ya no somos sus esclavos. Ahora tenemos el poder para rehusar ceder al pecado. Aunque siempre vamos a pecar, tenemos el poder para rehusar pecar. ¿Cómo? Al pensar como Cristo pensó. Vamos siendo conformados cada vez más a la imagen de Jesucristo y evitamos que el pecado nos domine. Como resultado, si hemos muerto al pecado en el sentido de no ser esclavos del pecado,
Ya no tenemos que vivir el resto de nuestro tiempo en la tierra. Y aquí dice Pedro, conforme a las concupiscencias de los hombres. ¿Y qué es concupiscencia? Son los deseos controlados por el pecado y no por el Espíritu Santo. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que Pedro nos está diciendo es que no perdamos el tiempo que nos queda en satisfacer los deseos pecaminosos. Por el contrario, ahora podemos vivir y debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, siguiendo el ejemplo en todo tiempo de Jesucristo, reflejando en nuestro diario vivir que hacemos la voluntad de Dios, haciendo buen uso del tiempo y no viviendo guiados por los deseos de la carne. Igual que en el tiempo de Pedro, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en un mundo incrédulo ocasiona el maltrato y la burla de la sociedad. Por lo que es necesario que nos armemos con el mismo pensamiento de Cristo en obediencia a Dios para así salir victoriosos, porque sabemos que tarde o temprano el sufrimiento se va a hacer presente. Ahora, en los versículos 3 al 11 no los vamos a estudiar hoy en detalle, sino que les quiero dar un pequeño resumen. En los versículos 3 al 11, lo que Pedro les recuerda a los cristianos es que ya habían utilizado mucho tiempo en sus placeres mundanos cuando eran gentiles que no conocían a Cristo. Pero ahora como cristianos están recibiendo insultos, están recibiendo rechazo porque no están viviendo como antes vivían. Pero nos dice que aquellos que nos insultan y nos rechazan darán cuenta a Dios. Así que deben seguir mostrando amor entre ellos y siendo buenos administradores de la gracia de Dios y glorificar a Dios en todo. Vamos a iniciar ahora la segunda parte, Primera de Pedro 4, 12 al 14. Vamos a leerla todos juntos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por nosotros, por vosotros es glorificado. Ok, el apóstol los va a animar señalándole 4 actitudes necesarias para que el cristiano sea triunfante en medio de la persecución. Lo primero que tenemos que hacer es esperarla. Va a llegar la prueba, la persecución, el sufrimiento. Regocijarnos durante la prueba. Evaluar la causa de la prueba y encomendarse a Dios en la prueba. Vamos a ver cómo el apóstol nos dice que hagamos esto. Primero que nada, comienza hablando en amor. Amados, es importante ver cómo a través de la Biblia el Evangelio de Cristo siempre se predica en amor, no en condenación. Esto no significa adornar la palabra de Dios para no ofender a otros, alterarla para que otros se sientan bien. No, nuestro deber es predicar la palabra de Dios en amor sin comprometerla. Y Pedro comienza advirtiéndoles que no se deben sorprender del fuego de la prueba, de la severidad de la persecución, del sufrimiento por el que están pasando, pensando que es algo insólito, algo extraño, algo que no debe ocurrir. Es de esperarse, porque estaban siendo despreciados y perseguidos por hacer la voluntad de Dios, igual que Jesús. La buena conducta del cristiano durante el sufrimiento es una de las tareas más difíciles del caminar y del deber cristiano, pero es necesaria para honrar a Cristo y para dar buen testimonio de nuestra fe. Gálatas 5:20 nos dice que es posible, pues, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dejamos que sea Cristo el que obre en nosotros, que los pensamientos de Cristo se conviertan en nuestros pensamientos.
El cristiano no debe pensar que la persecución o la prueba es accidental, que es algo extraño. En Juan 16:33, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En la Biblia, el fuego es agente que refina la plata y el oro, y en el cristiano tiene un efecto purificador. Dios en ocasiones permite el sufrimiento para fortalecer la fe o para probar la fe como parte del proceso de purificación. En lugar de sorprendernos como si fuera algo tan raro cuando pasamos por duras pruebas o cuando somos perseguidos por la fe, nuestra respuesta, dice Pedro, que debe ser regocijarnos. No es la alegría del mundo de, ay, qué bueno, estoy pasando por esto. No, es el regocijo que es el bienestar, la satisfacción, el deleite de hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. ¿Para qué? En lugar de sorprendernos, debemos regocijarnos porque nuestra esperanza se hará realidad. Participaremos de la gloria de Jesús. Para el cristiano será el gozo máximo y será permanente ver la gloria de Jesús, porque así como participó de su sufrimiento, también será partícipe de la gloria y tendrá su galardón en el cielo. Además, otro beneficio es que al participar de los sufrimientos de Cristo, se profundiza nuestro caminar con Él, y en la revelación de su gloria, nuestro gozo será grandioso y eterno. Vamos a ver qué nos dice el apóstol en el versículo 14. Aquí nos dice que si sois vituperados por el nombre de Cristo, no que quizás sean, sino que van a ser lo que lo están siendo. Los cristianos ya eran insultados, eran maltratados de forma injusta. Eso es vituperar, es tratar de forma injusta. ¿Por qué los trataban así? Por reflejar a Cristo en su comportamiento, por proclamar el evangelio de Cristo. El apóstol los alienta a seguir adelante, pues en realidad son bienaventurados, son dichosos, son bendecidos, porque sufrir por la causa de Cristo trae la aprobación y la bendición de Dios. Sois bienaventurados, sois dichosos. Mateo 5:11 nos dice Jesús: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Son bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Dios los ha bendecido con el Espíritu Santo que mora en el cristiano, que consuela y que fortalece, y que es resultado de esa fe que hemos puesto en Jesucristo para salvación. Es el mismo Espíritu de gloria que sostiene y nos ayuda a perseverar en el sufrimiento. Por tanto, es un gran privilegio que nos hace bienaventurados, pero también refuerza nuestra esperanza y es motivo de gran gozo. Pedro concluye este versículo 14 diciendo: de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y blasfemia es hablar mal. En el contexto bíblico es tener una actitud irrespetuosa que se expresa mediante esa actitud negativa hacia el carácter de Dios. El Nuevo Testamento amplía ese concepto de blasfemia para incluir las acciones en contra de Cristo y del Espíritu Santo. El apóstol resume diciendo que los incrédulos, con su persecución y su maltrato a los cristianos, es como si blasfemaran, hablaran mal del Espíritu Santo, mientras que los cristianos, al actuar con fortaleza, al tener gozo en medio del sufrimiento y la persecución, demuestran su esperanza segura en las promesas de Dios y así glorifican el Espíritu de Dios. Por lo tanto, sobre quienes reposa el Espíritu Santo pueden tener gozo en medio de las aflicciones y glorificar así a Dios.
la buena conducta del cristiano en medio del sufrimiento y la persecución es bien difícil, pero es útil para dar honor, gloria a Cristo y para predicar el Evangelio con poder. Vamos ahora a la tercera parte del estudio. Primera de Pedro 4, 15, 19. Vamos a leerla todos nuevamente. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan bien. Vamos ahora a ver qué es lo que nos ha dicho Pedro con toda esta información. En la vida podemos sufrir por un sinnúmero de razones, pero el apóstol en estos versículos quiere que nosotros como creyentes cristianos entendamos la diferencia entre sufrir por cometer acciones que merecen el castigo y sufrir injustamente por ser fiel al Evangelio de Cristo. Les advierte, comienza advirtiéndoles que se cuiden de no estar sufriendo merecidamente por causa de ser hacedores de maldad. Y menciona varios ejemplos de maldad, como ser homicida, que hace daño a otra persona, a la vida de otra persona. Ladrón, que roba la propiedad de otro. Malhechor, eso es cualquier tipo de conducta delictiva. O por entremeterse en lo ajeno, inmiscuirse en los asuntos de otra persona, afectándolas negativamente. Es importante señalar que al comienzo de la iglesia fueron los incrédulos quienes llamaron cristianos a los seguidores de Cristo por seguir sus enseñanzas y compartirlas con otras. Pero también posiblemente les llamaron cristianos en forma despectiva, como muchos hacen hoy día cuando hablan de los cristianos. Versículo 16. Ahora Pedro los exhorta, los alienta, que si el sufrimiento es causado por ser un cristiano genuino, por sufrir por Cristo, no debemos avergonzarnos. Dice, no se avergüence. Si nos maltratan por padecer por Cristo, en lugar de avergonzarnos, lo que tenemos que hacer es glorificar a Dios por ello. Dar gloria a Dios, sentirnos honrados porque su Espíritu es el que nos da el deseo y la disposición para hacer la voluntad de Dios en medio del sufrimiento. Sabiendo, y esto es importante, que no es el sufrimiento en sí lo que demuestra al verdadero seguidor de Cristo y da gloria a Dios. No es porque están sufriendo, es la causa por la que se sufre y es la respuesta a ese sufrimiento lo que demuestra quiénes son los verdaderos cristianos. Todos nosotros como cristianos debemos considerar el sufrimiento que padecemos injustamente, la persecución, como un honor personal, como señal que confirma nuestra confianza y esperanza en Dios y sus promesas. Y entonces nos gozamos porque esto contribuye a profundizar nuestro caminar con Cristo y crecer en la semejanza a Él. Pedro les deja saber algo más. Nos dice que el juicio de Dios comienza en la casa de Dios, por la casa de Dios, por los cristianos, por su pueblo. Y no es un juicio de condenación, porque ya los cristianos son salvos. Es un juicio para escarmiento y para purificación del cristiano. Aún los siervos más fieles a Dios en ocasiones sufren la corrección y el juicio de Dios.
Puede ser por medio de calamidades, puede ser por medio de sufrimientos o cualquier otro tipo de juicio severo. Porque Dios utiliza el juicio también para purificarnos. Y en medio del juicio, sin embargo, Él nos fortalece. Y aquí Pedro nos dice, si Dios juzga primero de forma energética y dolorosa a su misma iglesia que Él tanto ama, ¿cómo será su juicio sobre los impíos? ¿Cuán terrible será el fin de quienes no obedecen el Evangelio, de los incrédulos? Será terrible, pues Dios tiene el sufrimiento del juicio eterno reservado para los incrédulos. El castigo eterno, separación de Dios para siempre. Y aquí Pedro continúa diciéndonos, y si el justo con dificultad se salva, o sea que los cristianos pasan por dificultades, pasan por sufrimientos, pasan por grandes pruebas, aun cuando ya son salvos, pasan por todas estas cosas. ¿En dónde aparecerán el impío y el pecador? En otras palabras, ¿cuál terrible será el fin de los impíos? Segunda de Tesalonicenses 1, 7 y 9 nos dice, y a vosotros que sois atribulados, a los cristianos genuinos, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Pero también nos dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está lo que le está diciendo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mientras que el cristiano es purificado a través del sufrimiento en esta vida y tiene la esperanza de vida eterna asegurada, el pecador no arrepentido, al incrédulo, le espera el sufrimiento eterno. Versículo 19. El apóstol nuevamente exhorta a quienes padecen según la voluntad de Dios. Los cristianos que sufren, que pasan tiempos difíciles por hacer la voluntad de Dios. Les dice que encomienden sus almas. Encomendar significa poner algo bajo la protección de alguien. En este caso, encomendarlas a Dios, bajo la protección de Dios. Aunque nuestro cuerpo físico es importante, el alma es mucho más valiosa y tenemos que salvaguardarla poniéndola en las manos de Dios. Podemos tener completa confianza y esperanza en Dios, pues Él no es solo nuestro creador, Él no solo nos dio la vida, sino que es eternamente fiel, siempre cumple sus promesas y su voluntad es siempre para bien a quienes han puesto su fe en el Señor Jesucristo para salvación. Romanos 8:28 lo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Por tanto, podemos y debemos encomendar nuestra alma a Dios, dedicarla a Él en oración, perseverando en hacer el bien, en ser de bendición a otros, siguiendo el ejemplo de Jesucristo aún en el medio de los sufrimientos y la persecución. También hacemos el bien cuando obedecemos la dirección del Espíritu Santo en nosotros, porque Él siempre nos guía a obrar bien. De modo que aún en las circunstancias difíciles podemos evidenciar el gozo que brota de nuestra esperanza y profundizar nuestro caminar con Cristo. Conclusión de este estudio. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza? La aplicamos aceptando reconocer primero cuán difícil es tener gozo en la prueba, pero no es ignorar ignorar la prueba lo que nos da gozo. Nos encomendamos a Dios, debemos buscar su gracia y su misericordia y desechar, como nos dice Pedro, nuestra antigua manera de vivir. Honrar a Dios con nuestra conducta, en la prueba, en el sufrimiento,
teniendo la mente de Jesús, pensando como Jesús, en humildad, en obediencia, sabiendo que esto es posible porque tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. De esa manera podemos caminar más profundamente con Jesucristo, podemos experimentar ese gozo que solo brota de nuestra esperanza, aún en el medio del terrible sufrimiento y hasta ante la amenaza de muerte. Hermanos, termino este estudio diciéndole que pongamos nuestras vidas cada día en las manos de Jesús para que Él dirija lo que nosotros hacemos, para que podamos tener gozo en medio del sufrimiento. Y estamos experimentando sufrimiento más que nunca posiblemente nosotros en medio de esta pandemia, pero mantenernos firmes y recordar que nuestra esperanza ya está segura, que no es un sentimiento, que podemos confiar totalmente en las promesas de Dios y en la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Que Dios nos siga bendiciendo.